Buen día a todos, ¿me pueden escuchar? Axi, buenos días, si se escucha. Buen día, Oxy. Buenos días, Buenos días, Oxy. Oxy. Ya, buen día. Comenzaremos de una vez con nuestro nuevo tema. Esto es algo nuevo quizá para ustedes. Es la derivada de una función. Capítulo 13. Comenzaremos con la definición de la derivada. ¿Cómo se define? La derivada de una función se define como la razón de cambio. Esto es importante. La razón de cambio de la función con respecto a la variable independiente y se denota por, aquí entonces está nuestra notación que vamos a utilizar, derivada de y respecto a x. Esta notación representa la derivada de una función, derivada de f respecto a x. Es otra notación, otra forma de escribir, y' derivada de la función f respecto a x, f' de x, y puntito de t. Todas representan a la derivada de y respecto a x, la notación que vamos a utilizar. Y así es como se define. Decimos entonces, sea una función y igual a una función de x, en esta ecuación, la variable x es la variable independiente y la variable y es la variable dependiente. La variable y depende del valor que tome la variable x. Un ejemplo de una función podría ser digamos, seno de x más coseno de x. Esta ecuación, x sería la variable independiente y y sería la variable dependiente. Si nosotros le damos un valor para x cualquiera, digamos x igual a 4, x igual a 5, x igual a 0, cualquier número real que le podamos dar a x, obtenemos el coseno de ese número, también obtenemos el seno de ese número, lo sumamos y ese va a ser el valor para y. Vean entonces, la variable y depende de la variable x a través de esta ecuación en forma general. Y así puede haber una infinidad de funciones, ¿no? Entonces, sea una función cualquiera, y igual a f de x, la derivada de esa función se define como nuestra notación. Es esta, derivada de y respecto a x igual a el límite cuando un incremento se le denomina a este h. Límite cuando el incremento tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo sobre el incremento h. Esta es la derivada de, esta es la definición de la derivada. Podemos obtener toda esta parte de acá, estas operaciones, f de x más h. F de x más h, ¿qué es? Va a ser la función, solamente que en vez de x, lo vamos a escribir como x más h. Vamos a evaluar, en vez de x, x más h. La función evaluada en x sería la misma función y el incremento h. ¿Qué representa la derivada? Geométricamente, la representación es la siguiente. Tenemos entonces la gráfica de una función y igual a f de x. La gráfica de esta función es la curva que está en rojo. Solo imagínense a la curva que está en rojo. Lo demás que no... como si estuviera sola esta curva. La curva que está en rojo. Esa es la gráfica de la función y igual a f de x. Un punto cualquiera de esta función, digamos este puntito, denominaremos el punto P. Este punto P tiene coordenadas
abscisa X y ordenada f de X. Entonces, acá fíjense, la segunda componente de este punto, de las coordenadas de ese punto, depende de la abscisa. F de X no puede ser cualquier expresión de X. Si le damos un valor para X, vamos a poder hallar este F de X. Justamente, ¿no? Como lo de arriba, seno de X más coseno de X. Si le dábamos un valor para X, podíamos hallar. Ya. Este puntito entonces es el que me está generando a toda la gráfica de la función. La gráfica de esa función es un conjunto de puntos donde la segunda componente depende de la primera a través de esta expresión f de x, ¿no? A través de esta expresión. Para este puntito entonces tiene coordenadas x, este segmento de acá vale x. Ese segmento de ahí vale x. Esa es la abscisa y la ordenada, ¿no? Ese segmento de ahí, este segmentito, vale f de x. Ese segmento. Este punto tiene coordenadas x y f de x. Analizaremos otro punto de la gráfica de la función. Este punto. Lo denominaremos a ese punto como el punto P sub 2 o P sub 1. ¿Cuáles van a ser las coordenadas de ese punto? AX, ¿no? Desde este punto. Un incremento, un delta X. Entonces, este segmento de acá, ya, este segmento de ahí, esa longitud va a valer X más delta X. Este puntito de acá, el punto P1, tiene como abscisa X más delta X. Y como ordenada va a ser este segmento de acá. Va a ser la función evaluada en este punto, X más delta X. Esas son las coordenadas de este punto P1. Tenemos el punto P, tenemos el punto P1. Ahora sí, si hacemos pasar una recta por esos dos puntos, esta recta forma un ángulo alfa con el eje X de nuestro sistema coordenado. Ese ángulo alfa. A esta recta que intersecta a la función en más de un punto, se la denomina como recta secante. Ya. Ahora, solo imagínense la curva de rojo y la recta secante. Acá entonces se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo de ahí. Ese triángulo. Ese triángulo lo dibujaremos separado. Está acá.
Ya. Entonces, ese triángulo rectángulo, ¿qué segmentos va a tener? ¿Cuáles van a ser sus dimensiones? Va a ser esta dimensión para la base. Ese segmento vale delta X. Aquí está. Y para la altura del triángulo va a ser este segmento de acá. Ese segmento vale delta Y. Aquí está. También podemos decir, ¿no? Podemos decir del gráfico, el segmento fx más el incremento en y más delta y, eso es igual a la función evaluada en x más delta x. De acá despejamos a delta y. Vamos a tener que delta y es f de x más delta x menos f de x. Ese es el valor de ese segmento, de delta y, el incremento en y. Ahora, acá, este ángulo alfa que forma la recta secante con el eje X por paralelas se puede repetir en acá, en el triángulo, ¿no? Este también va a ser el ángulo alfa. Acá. Podemos obtener la tangente del ángulo alfa en este triángulo rectángulo. La tangente de alfa, entonces, va a ser igual al incremento en y sobre el incremento en x. El incremento en y ya lo hemos obtenido del gráfico. Eso es f de x más delta x menos f de x. Todo sobre delta x. Geometría analítica, entonces. La tangente de este ángulo alfa en geometría analítica representaba la pendiente de una recta. Y para nuestro caso va a ser la pendiente de la recta secante. Ahora, en acá, hasta acá, aplicaremos el proceso de límites. Este delta X lo aproximaremos a cero. Realizaremos una aplicación de límites. Este delta X lo aproximaremos a cero. ¿Qué es lo que va a pasar con esta recta secante cuando delta X tienda a cero? Este delta X se va a aproximar a un valor muy pequeño, infinitamente pequeño. ¿Y qué es lo que va a pasar con la recta secante? Primeramente va a estar en esa posición, ¿no? Delta X tiende a cero. El punto P1 se va a aproximar al punto P. Cuando este delta X se aproxime a cero, este punto P1 se va a aproximar a este punto P. Y esta recta secante, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a aproximar a la recta tangente. Esta recta tangente es una recta que solamente toca a nuestra gráfica de nuestra función en un solo punto, en este punto, en el punto P. Es como si le estuviera rozando, toca ese punto y sale. Este punto nomás tienen en común la recta tangente y la gráfica de nuestra función. Entonces, aplicamos el proceso de límite acá. El incremento lo aproximamos a cero. Y esta pendiente de la recta secante se va a aproximar a la pendiente de la recta tangente. Y va a ser igual al límite cuando delta x tiende a cero de toda esta expresión, ¿no?
fx más delta x menos f de x sobre delta x. Y recordaremos acá entonces, un poco más arriba, que la derivada de y, la derivada de la función respecto a x, lo definíamos como el límite cuando h en realidad era, ¿no? No era delta x. Límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo sobre h. Es indiferente, x o delta x. Acá también, cuando lo hemos definido, h puede ser delta x también. Yo manejo más que todo h porque es mucho más sencillo de manejarlo. En cambio, con delta x es un poco confuso, pero sería el mismo límite. Entonces acá, fíjense, la pendiente de la recta tangente y la derivada de la función respecto a x es el mismo, ¿no? La misma expresión. Decimos entonces que la derivada de y respecto a x es la pendiente a la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto x, f de x. Esa es la derivada. Y eso sería una interpretación, lo que es la derivada, una interpretación geométrica desde el punto de vista geométrico. Ahora, existen varias interpretaciones de lo que es la derivada, pero todo parte de esto, de que la derivada representa una razón de cambio. La derivada representa cambio. Puede existir una infinidad de aplicaciones de la derivada, una infinidad de análisis que podemos realizar con la derivada. En física, por ejemplo, donde todo es cambio, ¿no? En física, si decimos que esta ecuación representa la posición de un cuerpo en el instante t, esta ecuación nos dice cuál es la posición de un cuerpo en un instante t. Una grafiquita de esto puede ser esto, ¿no? Tenemos acá una recta, el eje X, el origen, y aquí está nuestro cuerpo en el instante t. Este cuerpo se está desplazándose sobre la recta, ¿no? Sobre el eje X. Entonces, en un instante t, nuestro cuerpo va a tener una posición X. Y esa posición X nos da justamente esta ecuación. Para t igual a 5, X va a ser un valor. Para t igual a 6, X va a ser otro valor, ¿no? Esa ecuación nos da la posición sobre el eje X. La derivada de X respecto a t representa la velocidad instantánea que puede tener el cuerpo en el instante t. En este instante, este cuerpo tiene una velocidad, solamente en este instante. Y esto un poco más adelante lo vamos a ver. La segunda derivada de x respecto a t representa la aceleración instantánea. Este cuerpo también, ¿no? Tiene una aceleración en este instante, en el instante en que se está analizando. Esa aceleración lo podemos hallar con la segunda derivada. Eso sería una interpretación física. Existen muchas más interpretaciones desde el punto de vista de la química, desde el punto de vista de, no lo sé, geometría, bastantes interpretaciones. Pero lo importante es esto, que la derivada representa cambio. Solamente por eso existe una infinidad de aplicaciones. Ya,
Nosotros nos concentraremos por el momento en hallar las derivadas de algunas funciones. Entonces, nuestro primer ejercicio, ¿no? Por definición, hallar la derivada de la función f de x igual a cotangente de x. Le damos un valor para x igual a 5, x igual a 4, x igual a 0, cualquier número, x igual a raíz de 2, x igual a pi, cualquier número real. Podemos hallar la cotangente. Y eso va a ser este valor de f de x, que representaría la ordenada, ¿no? Si graficamos, representaría la ordenada. Hallaremos la derivada de esa función. Acá entonces decimos, por definición, la derivada de y, bueno, si y es igual a f de x, nuestra función, su derivada respecto a x va a ser igual al límite cuando un incremento tiende a 0 de la función evaluada en x más el incremento menos la función evaluada en x, todo sobre el incremento. Para nuestro caso, la derivada de y respecto a x va a ser igual al límite cuando el incremento tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Aquí está nuestra función evaluada en x. Y esta función evaluada en x más h, simplemente reemplazamos este x por x más h. Entonces acá sería para nosotros la cotangente de x más h menos la función evaluada en x, la cotangente de x, todo sobre el incremento h. La variable en el límite es h, el incremento, ¿no? X va a ser constante al resolver el límite. Se ha reducido entonces a un problema de límites. Es un límite trigonométrico porque existen funciones trigonométricas. Para resolver este límite tenemos que primeramente evaluar, ¿no? Siempre evaluar. H tiende a 0. Acá va a ser entonces cotangente de x simplemente al evaluar. Menos cotangente de x va a ser en el numerador 0. H tiende a 0. En el denominador también va a ser 0. Existe acá una indeterminación. Debemos levantar la indeterminación. Resolvemos ese límite y hallamos la derivada de y respecto a x de la función cotangente. Derivada de y respecto a x, entonces resolveremos el límite. Ya, ¿qué podemos hacer acá? Para límites trigonométricos, entonces recordaremos. Para límites trigonométricos utilizábamos límites especiales, ¿no? Un límite especial era este. Límite cuando este número u se aproxima a 0 de esta expresión, seno de u sobre u. Cuando u tiende a 0, esa expresión tiende al valor de 1. Otro límite especial es este otro. Límite cuando u tiende a 0, 1 menos coseno de u sobre u cuadrado sobre u. Cuando u tiende a 0, esta expresión tiende a 0. Otro límite trigonométrico especial, límite cuando u tiende a 0, 1 menos coseno de u sobre u cuadrado. Cuando u tiende a 0, toda esta expresión tiende al valor de 1/2. Perdón. 1/2. Para resolver límites trigonométricos, cualquiera de esos tres podemos aplicar.
Entonces, para nuestro caso, la derivada de y respecto a x va a ser igual, límite cuando el incremento h tiende a cero, cotangente de x más h. La cotangente se define como coseno, ¿no? Coseno sobre seno. Coseno de x más h dividido entre el seno de x más h. Lo mismo para el otro podemos realizar. Va a ser coseno de x dividido entre el seno de x. Denominador h. Operaciones algebraicas realizaremos. Límite cuando h tiende a cero. Trabajaremos en el numerador. Realizaremos esa resta. Mínimo común, entonces, obtenemos. Mínimo común denominador va a ser el seno de x más h multiplicado por el seno de x. Y en el numerador va a ser coseno x más h multiplicado por el seno de x menos coseno de x multiplicado por el seno de x más h. Operaciones algebraicas simplemente, ¿no? Todo eso sobre h en el denominador. Ese h en el denominador se sobreentiende que está dividido entre 1. Multiplicamos extremos con extremos, medios con medios. Nuestro límite luego va a quedar como sigue. Límite cuando h tiende a 0. Ya. El denominador va a ser la multiplicación de los medios, ¿no? Va a ser la multiplicación de h multiplicado por el seno de x más h multiplicado por el seno de x. Y en el numerador va a ser la multiplicación de los extremos. La multiplicación de los extremos simplemente es lo que está acá arriba, ¿no? Coseno x más h, seno x, menos coseno x, seno x más h. Es todo eso multiplicado por 1 que se sobreentiende, ¿no? Ya, ¿dónde está nuestra indeterminación? En el denominador, el que me está generando el 0 es este, en el denominador. Toda esta parte de acá, si evaluamos, ya está determinado. En el numerador, el que me está generando el 0 es toda esta expresión, ¿no? Todo el numerador en sí. Si lo evaluamos, h tiende a 0. Toda esta expresión se va a hacer 0. Aquí está mi indeterminación. Aquí está el 0 sobre 0. Esta parte de acá ya está determinado. Aplicamos entonces ahí una propiedad de límites. Aplicamos esta propiedad. Límite cuando x tiende a fx por g de x, ¿no? Eso va a ser límite cuando x tiende a fx. Todo eso multiplicado por límite cuando x tiende a g de x. Podemos resolver ambos límites por separado. Va a ser L1 multiplicado por L2. Para nuestro caso, entonces, límite cuando h tiende a 0. Ya. Entonces, donde está nuestra indeterminación es coseno x más h por seno x menos coseno x seno x más h. En el denominador h.
Y esta parte, ¿no? Seno x más h por seno de x, podríamos reescribirlo así. Para poder aplicar esa propiedad de los límites, ¿no? Aquí está la indeterminación 0/0. En esta parte. Un poco más reescribiremos límite cuando h tiende a 0. Trabajaremos acá, en toda esta parte. Tenemos acá el coseno x más h, el coseno de la suma de dos ángulos. Podemos aplicar ahí identidades trigonométricas. Coseno x más h. Eso por identidades trigonométricas va a ser coseno del primero, coseno del segundo, menos el seno del primero, seno del segundo. Todo eso, ¿no? Todo eso es coseno x más h. Todo eso está multiplicado al seno de x, menos coseno de x, multiplicado por, acá lo mismo, ¿no? Tenemos el seno de la suma de dos ángulos, identidades trigonométricas, el seno del primero, coseno del segundo, más el coseno del primero, seno del segundo. Todo eso dividido entre h. Y esto multiplicado por toda esta expresión, ¿no? Aplicando la propiedad de límites, esta propiedad, podemos reescribirla entonces como el límite cuando h tiende a 0 de esa expresión, ¿no? 1 dividido entre seno x más h, seno x. Así. Límite cuando h tiende a 0. Ya. Trabajaremos en toda esta parte. Ya. Este seno de x lo distribuiremos a la resta. Tendríamos entonces lo siguiente. Suprimiremos también paréntesis. Tendríamos acá, un poco ordenándolo, seno x, coseno h. Ya. Distribuyéndolo, tendríamos negativo, seno cuadrado x, seno h. Lo mismo acá, con el coseno haremos. El signo más, lo distribuiremos a la suma. Tendríamos entonces negativo, seno x, coseno h, ¿no? Seno x, coseno x, coseno h. Y acá tendríamos negativo coseno cuadrado x,
seno h. En el denominador h. Eso sería, ¿no? El primer límite. Todo ese límite. Para el segundo límite, como ya está determinado, podemos evaluarlo. H tiende a 0, entonces. Evaluamos el segundo límite. Tendríamos al evaluar seno x por seno x. Seno cuadrado, ¿no? En el denominador. 1 sobre seno cuadrado x. Ya es constante. Puede salir fuera del límite. La variable es h, no la variable del límite. Que salga 1 seno cuadrado x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0. De toda la expresión. A ver, ¿qué más podemos simplificar acá? Cosas interesantes había. Acá, ¿no? Seno, coseno x, coseno h, negativo, seno, coseno x, coseno h. Simplifica. ¿Qué más? Acá, negativo seno cuadrado x, seno h. Negativo coseno cuadrado x, seno h. Podemos factorizar la expresión negativo seno h. Al factorizar, lo que nos va a quedar es seno cuadrado de x más coseno cuadrado x. Todo esto dividido entre h. Derivada de y respecto a x, entonces. Acá está en multiplicación en el numerador. Este menos 1 puede salir fuera del límite. Nos quedaría entonces negativo 1 dividido entre seno cuadrado x. Eso multiplicado por el límite cuando h tiende a 0. Nos quedaría seno h, ¿no? Seno h. Y esta parte de acá, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Eso es una identidad trigonométrica. Eso vale 1. Eso solamente nos quedaría en el numerador y en el denominador h, ¿no? Aquí está entonces este término, seno h sobre h. Evaluamos entonces, diremos acá, evaluando, derivada de y respecto a x va a ser igual a negativo seno cuadrado de x, 1 sobre seno cuadrado de x. Eso es, por identidades, sería la cosecante, ¿no? Cosecante de x elevado al cuadrado. Ahora sí, en el límite. Cuando h tiende a 0, cuando este número tiende a 0, toda esta expresión se va a aproximar al valor de 1. Finalmente, entonces, nuestra función era y igual a cotangente de x. Y al resolver el límite, al hallar la derivada por definición, hemos obtenido que la derivada de y respecto a x para esa función es negativo 1 cosecante cuadrado de x. Esta es la función y esta es su derivada.
Y ahí acabaría nuestro problema. Esta sería la solución. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Ya, ya, continuaremos entonces. Para otra función, y igual al seno hiperbólico de x. Esta es una función hiperbólica. Seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica. Son funciones hiperbólicas. Hallaremos la derivada de y respecto a x para esta función. Ya, haremos entonces. Por definición, la derivada de y respecto a x era igual al límite cuando el incremento tiende a cero de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo esto dividido entre el incremento h. Para nuestro caso, para nuestra función, la derivada de y respecto a x va a ser igual límite cuando h tiende a cero. La función evaluada en x más h. En vez de x, reemplazamos x más h. Tendríamos acá el seno hiperbólico de x más h. Menos la función evaluada en x. El seno hiperbólico de x. Todo dividido entre h. La variable del límite es h. X se queda como una constante. Para resolver el límite, entonces, primeramente evaluamos siempre, ¿no? Al evaluar vamos a tener este tipo de indeterminación. La indeterminación 0 sobre 0. Evaluando, ¿no? H tiende a 0. Seno de hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x es 0 en el numerador. H tiende a 0, 0 en el denominador. Resolvemos entonces, es el límite. Es un límite trigonométrico hiperbólico. Para funciones hiperbólicas, esto más el seno hiperbólico de algún valor se define como e a la a menos e a la menos a, todo sobre 2. Este número, el número e es el número neperiano, ¿no? El neperiano. 2,71 y más decimales, ¿no? Es un número irracional. Así se define al seno hiperbólico. Al coseno hiperbólico de algún valor se define como el número neperiano elevado a la a más el número neperiano elevado a la menos a, todo sobre 2. Entonces, reescribiremos un poco más nuestra derivada. Derivada de y respecto a x va a ser igual. Límite cuando h tiende a 0. Tenemos ahí el seno hiperbólico de x más h. Ya. Por definición, ¿no? El seno hiperbólico va a ser el número neperiano e elevado a ese valor de a, que para este caso sería x más h, ¿no? Este caso. Menos e elevado a la negativo x más h. Todo ello dividido entre 2.
Menos acá lo propio, ¿no? E a la X menos E a la menos X. Todo sobre 2. Eso sería en el numerador. En el denominador H. Derivada de Y respecto a X, entonces va a ser igual a límite cuando H tiende a 0. Ya. En el numerador entonces, ahí trabajaremos. Tienen un denominador en común. Mismo denominador, numeradores se suman. Tendríamos acá la suma, ¿no? De esta expresión. En realidad sería la resta, ¿no? Por este signo. Menos toda esta expresión. Esta expresión menos esta expresión. Utilizaremos paréntesis para no confundirnos. Sería e a la x más h menos e a la... Haremos afectar el signo. Negativo x, negativo h. Todo esto menos e a la x menos e a la menos x. Eso en el numerador. En el denominador h. A este h, ¿no? Se sobreentiende que está dividido entre 1. Límite cuando h tiende a 0. Acá multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Operaciones algebraicas. Denominador entonces. Denominador va a ser 2 multiplicado por h, ¿no? Los medios. Y en el numerador va a ser la multiplicación de 1 y multiplicado por toda esta expresión. Solamente sería esta expresión de acá arriba. En el numerador. Suprimiremos paréntesis. Tendríamos acá e a la x más h menos e a la negativo x negativo h. Suprimiremos paréntesis. Este signo negativo, ¿no? Hacemos afectar. Negativo e a la x, negativo e a la menos x. Positivo, ¿no? Sería positivo. Menos por menos más. H es la variable del límite. Este 2 puede salir fuera del límite como un medio. Es una constante. Límite cuando h tiende a 0. Ya. En el denominador solamente nos quedaría h. Y en el numerador, ahí trabajaremos. Agruparemos convenientemente. Agruparemos esta expresión, x más h, y esta expresión, e a x. Lo mismo para el otro. Negativo e a la negativo x, negativo h. Más e a la menos x. Estos dos. Un poco más. Un medio, límite cuando h tiende a 0. H denominador. En el numerador ahora. En el numerador veremos. Ya. E a la x más h. Tenemos esto, ¿no? A, B más C. Por operaciones algebraicas lo podemos expresar de esta manera. A la B por A a la C. Haremos eso n a la x más h. Lo expresaremos como e a la x por e a la h. Menos e a la x. Ahora acá. En esos dos términos. Factorizaremos el signo negativo.
Y lo mismo, e a la negativo x, negativo h, lo reescribiremos como e a la negativo x multiplicado por e a la negativo h. Operaciones algebraicas simplemente. Factorizando el signo, esto se vuelve positivo, ¿no? Y factorizando el signo de este término, se vuelve negativo. Negativo e a la menos x nos quedaría. Ahora, acá, ¿no? Para verificar, si el signo lo hacemos afectar a este término y a este otro término, nos va a dar lo de arriba. Nuestra derivada quedaría como 1/2 límite cuando h tiende a 0. Acá está en multiplicación. E a la x multiplicado por e a la h. De estos dos términos, podemos factorizar a e a la x. Nos quedaría e a la h menos 1. Lo mismo acá, ¿no? Con estos dos términos, podemos factorizar e a la menos x. Y nos quedaría e a la menos h menos 1. Eso en el numerador y en el denominador dividido entre h. Tenemos ahora algo así, algo como esta operación, a menos b sobre c. A sería esta expresión, b sería esta otra expresión y c el denominador. Eso lo podemos distribuir, ¿no? El denominador podemos distribuir a la resta. Podemos reescribirlo como a sobre c menos b sobre c. 1/2 entonces acá, límite cuando h tiende a 0. Podemos reescribirlo como e a la x, e a la h menos 1. Todo esto dividido entre h. Menos e a la menos x, e a la menos h menos 1. Todo esto dividido entre h. Ya. X es constante en el límite. E a la x también va a ser constante. Lo mismo con e a la menos x. Nuestra variable es h, ¿no? E a la h menos 1 sobre h. E a la menos h menos 1 sobre h. Si nosotros evaluamos esta primera parte, h tiende a 0. Tendríamos acá e a la 0. Eso es 1. 1 menos 1, 0 en acá, ¿no? 0 en el numerador, 0 en el denominador. Acá está la indeterminación, 0 sobre 0. Lo mismo para el otro. Acá está la indeterminación, 0 sobre 0. Este tipo de límites son un poco especiales porque la variable está en el exponente. Son límites exponenciales. Para límites exponenciales generalmente se utiliza algunos límites especiales, al igual que los límites trigonométricos. Uno de esos límites especiales es este. Cuando este valor de u tiende a 0, toda esta expresión tiende al valor del número e. Otro límite especial es este otro. Cuando este valor de u tiende a 0, toda esa expresión a la u menos 1 sobre u va a aproximarse al logaritmo natural de a. Y un caso especial, cuando u tiende a 0, a representa un número cualquiera, ¿no?
y ese límite va a aproximarse al logaritmo natural de a. Y para este caso especial, límite cuando u tiende a cero de exponente del número neperiano elevado a la variable u menos 1 sobre u. Cuando u tiende a cero, toda esa expresión tiende al valor al logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e, pero vale 1, ¿no? Cuando u tiende a cero, toda esa expresión tiende al valor de 1. Son 4 límites especiales en sí para límites exponenciales. Otro límite es el siguiente. Límite cuando u tiende a infinito, 1 más 1 sobre u elevado a la u. Esto también tiende al número e. Ya, para nuestro caso entonces, lo haremos nomás. Un medio límite cuando h tiende a cero. Y a la h menos 1 sobre h. Un poco reescribiéndolo, ¿no? Negativo. Ya, haremos esto. Positivo e a la menos x. Este signo negativo lo asociaremos con el denominador. Acá tendríamos entonces en el denominador negativo 1 multiplicado por h. Y en el numerador tendríamos e a la negativo h menos 1. Ahora sí, acá, para aplicar cualquiera de estos 4 límites especiales, cualquiera, nosotros vamos a aplicar esta expresión de acá, como esta expresión de acá, ambos tienen que ser el mismo para aplicar el límite. Y ambas expresiones se deben aproximar al valor de cero, sí o sí. Acá no hay mucho problema, ¿no? H es el mismo. E a la h menos 1 sobre h. Ya podemos evaluar, ya podemos utilizar ese límite especial. Acá lo propio, ¿no? Al agrupar este signo negativo al denominador, este valor de acá, negativo h, y este valor de acá, negativo h, ¿no? Son el mismo. Podemos aplicar también este límite. Y ambos, ¿no? Ambas expresiones se aproximan a cero. Cuando ambas expresiones se aproximan a cero, toda esa expresión se va a aproximar al valor de 1. Evaluaremos entonces, solamente eso nos falta. Evaluando derivada de y respecto a x va a ser igual a un medio, la constante se mantiene multiplicado por, evaluando toda esta expresión. E a la x es una constante del límite, se mantiene multiplicado por, ahora sí acá. Cuando h tiende a cero, todo este valor se aproxima al valor de 1. Más e a la menos x constante. Cuando h tiende a cero, este valor de acá y este valor de acá se aproximan ambos a cero y toda esta expresión se va a aproximar al valor de 1. Ese sería entonces nuestro límite. Esa sería la derivada de nuestra función. Un poco mejor reescribiéndolo. Numerador e a la x más e a la menos x sobre 2. Pero esa es la definición del coseno hiperbólico.
Ese es el coseno hiperbólico de X. Esta es entonces nuestra solución. Nuestra función era y igual al seno hiperbólico de X. Y su derivada, por definición, resolviendo el límite, hemos hallado que es igual a coseno hiperbólico de X. Positivo, ¿no? Esta es la función y esta es su respectiva derivada. Y esta sería nuestra solución. ¿Dudas, preguntas? Ya. Haremos entonces este más. Solamente plantearemos el límite. Acá entonces, ¿no? Hallar la derivada de y respecto a x por definición si la función es y igual a 2x más 3, x cuadrado más 1. X variable independiente, y variable dependiente. Damos un valor para x igual a 0, digamos, podemos realizar las operaciones. Vamos a hallar un valor para y. Damos varios valores para x, ¿no? x0, x5, x4, x3. Todos esos van a tener su respectivo y. Nosotros nos interesa la derivada. Por definición, la derivada se define como límite cuando el incremento tiende a 0. La función evaluada en x más h, la función evaluada en x. Eso en el numerador y en el denominador el incremento h. Para nuestro caso, entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual límite cuando el incremento tiende a 0. La función evaluada en x más h. Esta función evaluada en x más h. En vez de x vamos a reemplazar el valor de x más h. Tendríamos acá entonces 2 multiplicado por x más h más 3. Y en el denominador lo mismo, ¿no? En vez de x, x más h. X más h al cuadrado más 1. Todo eso menos la función evaluada en x. 2x más 3. X cuadrado más 1. H en el denominador. Hay que resolver este límite para poder hallar la derivada de esta función. Sería, ¿no? La división de dos polinomios. ¿Cuál será la derivada de esa función? Lo vamos a hacer resolviendo el límite. Evaluamos entonces. H tiende a 0. En el numerador va a ser 0, ¿no? Tendríamos acá 2x más 3, x cuadrado más 1. Negativo, la misma expresión. Numerador 0, denominador 0. Al evaluar. Existe indeterminación. Hay que levantar la indeterminación. Bueno, ya es un límite algebraico, ¿no? Un límite algebraico. Realizar operaciones algebraicas ahí, hay que encontrar este factor en el numerador y en el denominador. Este factor, h menos 0. En el denominador ya está. H, ¿no? Simplemente h. En el numerador hay que trabajar, hay que realizar operaciones algebraicas. Y hay que encontrar ese factor que está causando la indeterminación. H, ¿no? El valor de h al factorizar, al realizar operaciones algebraicas. Luego simplificamos, ¿no? H con h, ¿no? Como hemos hecho en límites algebraicos. Esto se los voy a resolver yo, por favor, aparte. Ahorita me quiero concentrar en una cosa más, una cosita más. Esto les voy a enviar resuelto ya.
Es un poco larguito. Bastante larguito nomás es. Es un límite algebraico. Simplemente son operaciones algebraicas acá, en el numerador. Van a ver que al final, este h con el h en el numerador se va a simplificar. Les envío este ejercicio, por favor, después, entonces. Me quiero concentrar en este. Ya. Nosotros hemos hallado para estas funciones, ¿no? Y igual a la cotangente, la función cotangente. Su derivada y' o derivada de y respecto a x. Eso hemos hallado nosotros como negativo cosecante cuadrado de x. Para otra función también hemos hallado la derivada por definición para el seno hiperbólico, ¿no? Para el seno hiperbólico de x. Su derivada era coseno hiperbólico, ¿no? Coseno hiperbólico de x. Lo mismo podemos hacer para funciones sencillas nomás, no nada complejo. Podemos hacer para este tipo de funciones. Para y igual a x a la n, donde n es un número cualquiera, conocido. Su derivada, al resolverlo por límites, ustedes creo que ya lo han hecho con el docente esta parte. Su derivada va a ser n x a la n menos 1. Se puede demostrar por definición, se debería demostrar por definición. Para otro tipo de funciones también podemos realizar, por ejemplo, para el seno de x. Su derivada también por definición, podríamos hacerlo, tardaríamos un poco. Su derivada, pero hallaríamos como esta expresión, y' igual a coseno de x. Para el coseno también, para el coseno de x, y' igual a negativo seno de x, hallaríamos su derivada por definición. Y así podemos continuar para varios tipos de funciones elementales, nada complejo. Pero va a existir algunas funciones muy, muy complejas. Por ejemplo, esa expresión que estábamos viendo allá arriba, creo que era esta, 3x más 2, x cuadrado más 1. Tenemos acá la división, ¿no? La división de dos funciones. En el numerador es una función, un polinomio de grado 1. En el denominador lo mismo, un polinomio, ¿no? De grado 4 sería si lo desarrollamos este binomio. Tenemos acá la división de dos polinomios. Es un poco complejo ya esta función en particular. Otro tipo de funciones que también es un poco complejo es esta función. E al arco tangente de x. Acá, x es un número real. x0, x5, x4. Hallamos el arco tangente de x para ese valor. Va a ser también un número real. ¿Cuánto será? Tal vez sea pi medios, 3 pi cuartos, no sé, va a ser un número real, pero a ese número sacamos el exponente, ¿no? E elevado a ese número va a ser. Y ese va a ser el valor para y. Esta función es mucho más compleja. También podemos hallar su derivada, pero hacerlo por definición para este tipo de funciones complejas no es adecuado, no es recomendable, porque se tardaría bastante en resolver el límite. Para subsanar eso, entonces, para subsanar ese problema, surgen estas reglas de derivación que se denomina. Tenemos acá una función que es igual al producto de otras dos funciones cualesquiera. Podemos hallar la derivada para esta función. Lo vamos a demostrar. Si tenemos acá el producto f de x por g de x, podemos demostrar por definición que su derivada va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esta regla de derivación nos va a ayudar bastante en este tipo de funciones, en funciones complejas. Tendríamos entonces acá, esta es nuestra función.
f de x por g de x. Entonces, por definición, la derivada de y respecto a x se define como el límite cuando un incremento tiende a 0 de nuestra función, ¿no? Nuestra función evaluada en x más h. La función sería f de x más h multiplicado por g de x más h menos la función evaluada en x. La función evaluada en x sería f de x por g de x. Eso en el numerador y en el denominador h, ¿no? Simplemente h. Entonces, tendríamos que resolver este límite para poder hallar la derivada del producto de dos funciones. Evaluamos, ¿no? Primer paso, siempre evaluar. 0 sobre 0, ¿no? H tiende a 0. Tendríamos acá f de x por g de x menos f de x por g de x, ¿no? 0 numerador, 0 denominador. Existe indeterminación. Derivada de y respecto a x. Límite cuando h tiende a 0. Ya. Ahora, para demostrar lo de arriba, la regla del producto, haremos esto. Sumaremos esta expresión. Sumaremos, perdón, restaremos. Restaremos fx, g de x más h. Estamos restando, tenemos que sumar para no afectar en nada, ¿no? La misma expresión. Fx, gx más h. Esto de acá se mantiene. Negativo fx por g de x. Denominador h. Derivada de y respecto a x va a ser igual límite cuando h tiende a 0. Ya, de estos dos términos, agruparemos convenientemente. Gx más h, gx más h, ¿no? Podemos factorizar. Nos va a quedar fx más h menos fx. Ya, eso de estos dos términos, ¿no? Ahora de estos otros dos términos, podemos factorizar a f de x, ¿no? De hecho, factorizaremos a negativo f de x. Perdón, positivo f de x. ¿Qué es lo que nos quedaría? Gx más h menos g de x. Todo esto sobre h. Derivada de y respecto a x va a ser igual. Límite cuando h tiende a 0. Ya. Entonces, distribuiremos el denominador. Podemos reescribirlo así, ¿no? A sobre c más b sobre c. Distribuiremos el denominador a la suma. La suma, ¿no? Entonces, podemos reescribirlo de esta manera. Gx más h multiplicado por, reescribiéndolo, ¿no? Eso es a sobre c. Eso va a ser a sobre c. Un poco mejor reescrito. Fx más h menos fx. Todo sobre h. Más fx. Todo sobre h. Ahora sí.
Derivada de y respecto a x. Ya. ¿A qué les recuerda esto? Fx más h menos fx sobre h. Lo mismo con esto. Gx más h menos g de x sobre h. Esa es la derivada, ¿no? La derivada por definición. Esa expresión. Decimos entonces acá. Evaluando la derivada de y respecto a x va a ser igual a... Evaluamos entonces. H tiende a 0. H tiende a 0. La función g, evaluada en x más h. Cuando h tiende a 0, esa función se va a aproximar a esta función, a la función g de x. Cuando h tiende a 0. Y aquí está lo interesante. Cuando h tiende a 0, toda esta expresión de acá se va a aproximar a la derivada de la función f respecto a x, ¿no? Es la derivada por definición de f. Más f de x acá. Y lo mismo, cuando h tiende a 0, toda esta expresión se va a aproximar a la derivada de g respecto a x. Y esta sería la regla del producto. Nuestra función era la multiplicación, ¿no? De otras dos funciones, f de x por g de x. Y lo hemos demostrado que su derivada va a ser, un poco ordenándolo, no, mejor así nomás. Eh, Esta es la función y su derivada va a ser la derivada del primero, f' multiplicado por el segundo sin derivar, g de x, más el primero sin derivar, f, multiplicado por la derivada del segundo, derivada de g respecto a x, ¿no? O g'. A esto se lo conoce como la regla del producto. Es muy útil para hallar las derivadas de algunas funciones. Ya, a ver, con lo que tenemos. Nosotros hemos hallado de la cotangente. Y también del seno hiperbólico. Ya. Entonces, por definición, nosotros sabemos que si nuestra función es cotangente de x, su derivada es menos cosecante, ¿no? Menos cosecante cuadrado de x. Lo hemos demostrado por definición. Nuestra función es seno hiperbólico de x. Por definición, también le hemos demostrado que la derivada es coseno hiperbólico de x. Ahora, también hemos demostrado la regla del producto, ¿no? Sí está la regla del producto. Ahora, queremos hallar esto. Nuestra función es esto. Y igual a cotangente de x por seno hiperbólico de x. Queremos hallar su derivada de esta función. Entonces, la derivada de y respecto a x. Ya directamente podríamos aplicar esta propiedad, esta regla, la regla del producto, para poder hallar su derivada. Tenemos ahí el producto de dos funciones. La derivada va a ser la derivada del primero respecto a x, o sea, la derivada de la cotangente cotangente de x. Eso sería
la derivada del primero multiplicado por el segundo sin derivar, seno hiperbólico de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, la derivada respecto a x de la segunda función, seno hiperbólico de x. Derivada de y respecto a x o y' va a ser igual a la derivada respecto a x de la cotangente de x. Eso ya lo hemos demostrado nosotros por definición. Eso es menos cosecante cuadrado de x. Multiplicado por el seno hiperbólico de x más cotangente de x. Multiplicado por la derivada del seno hiperbólico. Coseno, ¿no? Coseno hiperbólico de x. También lo hemos demostrado por definición. Entonces, fíjense, esta es nuestra función y esta es su respectiva derivada. Pero hemos hallado la derivada no por definición, lo hemos hallado aplicando la regla del producto y estos dos derivadas, ¿no? De funciones elementales que ya conocíamos. Y fíjense, dos líneas nomás, ¿no? Solamente dos líneas. Lo hemos hecho bastante rápido. Se reduce entonces bastante utilizando estas reglas de derivación y estas formulitas de derivación. También podemos hacerlo con la división de dos funciones, con la regla del cociente. También se puede demostrar esta regla por definición. Y aquí está. Para cada una de estas funciones, su respectiva derivada. Cada una de estas funciones podemos demostrar su derivada por definición, ¿no? Resolviendo el límite. Aquí están los resultados de resolver cada uno de esos límites. Cada una de las derivadas por definición. De solamente funciones elementales, ¿no? Funciones simples, funciones sencillas, nada complicado. Su respectiva derivada. Aparte de esta tabla de derivación, existen estas reglas de derivación. Tenemos acá uno que ya lo hemos demostrado. Era la regla del producto. Esa es la regla del producto, ¿no? Si nuestra función es la multiplicación de dos otras funciones, su derivada va a ser la derivada del primero, segundo sin derivar, más el primero sin derivar, derivada del segundo. Regla del producto. Lo mismo acá podemos hacer para la división, la regla del cociente. Yo ya les voy a dar nomás esta tabla para que la puedan aplicar. La próxima vamos a continuar hallando las derivadas de distintas funciones, mucho más complejas, pero utilizando esa tabla de derivación y utilizando estas reglas de derivación. Son tres importantes, regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena. Con esas tres reglas podemos hallar la derivada de cualquier tipo de función, mucho más complejas. Ya entonces, eso sería todo por hoy, compañeros. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Este documento los voy a pasar por Classroom. ¿Dudas, preguntas?
Ya. Ya. Es necesario que ustedes conozcan de memoria cada una de estas fórmulas de derivación. Es necesario que conozcan esta tabla de derivación de memoria, sí o sí. Necesario, muy necesario. Cada una de estas fórmulas. También es necesario que conozcan de memoria las reglas de derivación. Con esa tabla de derivación y con las reglas de derivación, podemos hallar la derivada de funciones mucho más complejas, mucho más complicadas, directamente utilizando ambas, solamente los dos. En eso va a consistir nuestro trabajo desde de las próximas clases. Hallar la derivada de distintas funciones aplicando estas reglas de derivación y la tabla de derivación. Ya, entonces, acá lo dejaremos nuestra clase. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, sí. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, sí.